Buenas, en este video vamos a hablar de prueba de hipótesis parte 2. Todas las intuiciones que desarrollamos en el video anterior sobre pruebas de hipótesis las vamos a sofisticar y formalizar un poquito. Empecemos con un ejemplo. Este es Pickle Rick y la hipótesis es que Pickle Rick sabe lo que estás pensando. ¿Cómo vamos a hacer para testear esa hipótesis y saber si es cierto? Propongamos un experimento entonces. Por ejemplo, para saber si Pickle Rick sabe lo que estás pensando, vamos a hacer un experimento en el que tenés que pensar en un color. Pero solo dos opciones, blanco o negro, ¿sí? Entonces pensás en un color, Pickle Rick te mira y dice blanco. Y vos decís, no, era negro. Y de vuelta, pensás en un color, Pickle Rick te mira y dice negro. Y vos decís, sí, sí, era negro. Bien, vamos, dos ensayos, un acierto. Nuevamente, pensás en un color, Pickle Rick te mira, te dice negro. Y vos decís, sí, era negro. Tres ensayos, vamos, dos aciertos, un error. Y así podemos seguir. Supongamos que hacemos 50 ensayos. O 50 intentos, que es lo mismo. Y de esos 50, Pickle Rick acierta a 32. ¿Qué podemos concluir? ¿Que Pickle Rick sabe lo que estás pensando? ¿O no sabe lo que estás pensando y solo está tirando a embocar? Estos básicamente son todos los elementos que tenemos en una prueba de hipótesis. Vamos a formalizar cada uno de ellos. Los elementos entonces son, primero hicimos una hipótesis. La hipótesis era que Pickle Rick sabía lo que estabas pensando. Obtuvimos datos, luego obtuvimos un estadístico, en este caso lo estadístico era la proporción de aciertos, con una determinada distribución muestral de la que vamos a hablar en unos minutos. Y obtuvimos, o vamos a obtener, lo que nos faltaría un p-valor. Ya hablamos bastante sobre p-valor en el video anterior, pero recuerden que el p-valor era la probabilidad de que, en este caso, Pickle Rick acierte 32 veces o más, dado que hubo 50 ensayos y que la probabilidad de acierto al azar es 0,5 o 50% de aciertos. Vamos a formalizar entonces ahora cada uno de estos pasos. ¿Qué es una hipótesis estadística? Cuando hablamos de hipótesis, ustedes saben probablemente que una hipótesis es como una afirmación sobre algo de la realidad. Sin embargo, cuando hablamos de hipótesis estadística, estamos afinando un poco ese concepto y vamos a referirnos a hipótesis estadística como aquella que se desprende de la hipótesis científica y vamos a distinguir estas dos. La hipótesis científica sería, en este caso, Pickle Rick sabe lo que estás pensando. La hipótesis estadística es en un experimento en que Pickle Rick tiene que adivinar el color en el que estoy pensando a partir de dos colores posibles, la proporción de aciertos de Pickle Rick va a ser mayor al 50%. O en un experimento en que hay dos opciones posibles de respuesta, blanco o negro, y vamos a hacer 50 ensayos, la proporción de aciertos de Pickle Rick tiene que ser mayor a 25. Entonces, acá lo vemos por escrito. La hipótesis científica sería puede adivinar lo que están pensando y la hipótesis estadística sería que la proporción de aciertos es mayor a 0,5. Entonces, las hipótesis estadísticas son proposiciones que refieren a uno o varios parámetros. Recuerden que los parámetros son valores numéricos que representan una característica de la población. Si no les suena mucho, pueden volver a revisar la clase de población y muestra, ¿sí? Entonces, la hipótesis en las pruebas de hipótesis se refiere a características de la población, por eso, si recuerdan, usamos las letras griegas, en este caso pi por proporción de aciertos. Eso es importante. Esta hipótesis estadística la vamos a dividir en dos. Desarrollamos esta intuición en el video anterior. ¿Y cuáles eran esas dos hipótesis que teníamos? La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. A la hipótesis nula la vamos a representar con h sub 0 y a la hipótesis alternativa con h sub 1. Recuerden que había esta lógica un poco rara de reducción por el absurdo y por lo tanto vamos a poner en la hipótesis nula algo así como lo contrario a lo que nosotros creemos que pasa. Si nosotros creemos que Pickle Rick puede adivinar lo que estamos pensando en la hipótesis nula, vamos a poner que la proporción de aciertos de Pickle Rick va a ser menor o igual que 0,5. Y en la hipótesis alternativa vamos a poner que la proporción de aciertos es mayor que 0,5. Estas dos hipótesis
tienen características particulares. Primero, que la hipótesis nula es la que se pone a prueba, ¿sí? Es la que yo voy a evaluar, la que voy a someter al contraste. Y es exacta, y cuando decimos exacta nos estamos refiriendo a que el signo de igual está siempre en la hipótesis nula. Venga acompañado de un signo de menor o mayor, como en este caso, que viene acompañada del signo de menor, pero esto es menor o igual. El signo de igual entonces va en la hipótesis nula, y a eso nos referimos cuando decimos que es exacta. La hipótesis alternativa es la negación de la hipótesis nula y es exhaustiva, y cuando decimos que es exhaustiva queremos decir que cubre todas las posibilidades de resultados del experimento que no cubre la hipótesis nula. Acá vemos algunos otros ejemplos. Por ejemplo, acá vemos que la hipótesis nula podría ser que la proporción de 1 sea mayor que igual que la proporción de 2, por ejemplo. Podemos pensar si la proporción de fumadores es igual en hombres que en mujeres. En ese caso, la hipótesis nula sería la proporción de fumadores en hombres es igual a la proporción de fumadores en mujeres en la población, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa correspondiente podría ser que la proporción de fumadores en hombres es mayor que la proporción de fumadores en mujeres. En este caso, las hipótesis refieren a esta mu. Recuerdan que mu es la media. Sería, por ejemplo, que la media en un grupo es igual a la media en dos grupos. Esto puede ser la media en una escala en síntomas de ansiedad, en un grupo que pasó por un tratamiento y otro grupo que pasó por otro tratamiento. La hipótesis nula sería que las medias de puntajes en una escala de ansiedad son iguales, mientras que la alternativa sería que un grupo tiene menos que la otra. En este caso, este símbolo representa la correlación, lo van a ver más adelante, y en este la proporción de aciertos como vimos recién. Bien, ¿qué otros elementos contenía nuestra prueba de hipótesis? Tenemos que ver que la relación entre la nula y la alternativa es que primero se plantean como hipótesis rivales, o una está bien o la otra está bien, o una se confirma o la otra se confirma. Las dos no pueden ser compatibles, tienen que ser incompatibles entre ellas. Son mutuamente excluyentes, a eso me refiero. Y el signo siempre de igual, como decía recién, va siempre en la hipótesis nula, que es la que se somete a contraste. El tercer elemento era tener un estadístico del contraste. ¿Cuál sería el estadístico del contraste en nuestro experimento de recién? Recuerden que el estadístico es un valor numérico que refiere a las características de la muestra, ¿sí? Mientras que el parámetro refiere a las características de la población. En esta prueba de hipótesis y en mi experimento, entonces el estadístico era la proporción de aciertos. El estadístico se va a referir a la afirmación que está contenida en la hipótesis nula y, como decíamos antes, tiene que tener una distribución muestral conocida. Recordemos un poco estos conceptos. Por ejemplo, algunos parámetros y estadísticos que solemos utilizar son la media, la proporción o el desvío. Cada uno, recuerden que tenía su propia representación. A los parámetros que refieren a la población los referíamos con letras griegas, a la media con mu, a la proporción con pi y al desvío con s. Y cada uno tendría su valor correspondiente en la muestra, o sea, el estadístico. A la media con una letra mayúscula con techo, a la proporción con p y al desvío con S mayúscula. Y a su vez, cada uno de estos tiene una distribución muestral conocida. Sobre la que más hemos hablado, sobre la distribución muestral de la media, que como ustedes muy bien recuerdan, es normal, o T cuando son poquitos casos, pero no vamos a entrar mucho en detalle de eso. En el caso de lo que usamos hoy, que es una proporción, la distribución muestral es binomial. Y ahora en la próxima diapo vamos a ver cómo es. En el caso de desvío también la distribución muestral es normal. El punto importante a recordar en esta diapositiva es que aquello sobre lo que nosotros vamos a someter a contraste es el estadístico. Y el estadístico refiere a una característica de la muestra, o sea, de los datos que yo estoy observando. Y a partir de allí voy a querer sacar conclusiones sobre la población, sobre testear la hipótesis que refería a parámetros y por lo tanto a características de la población. La distribución muestral del estadístico proporción es la distribución binomial, que es la que vemos representada acá. Lo que vemos en el eje de las X es la cantidad de ensayos de esta distribución binomial. La distribución binomial se define en función de la cantidad de ensayos y de la proporción de aciertos. En este caso teníamos 50 ensayos y la proporción de aciertos era 0,5 porque teníamos dos opciones de respuesta, blanco o negro. Lo que vemos acá es que la
si tenemos 50 ensayos, ¿qué es lo más probable que y la proporción de aciertos es 0,5, lo más probable es que acertemos a la mitad de los ensayos, o sea, a 25, y por eso vemos como el máximo de la distribución en 25. Recordemos que lo que representa el eje de la Y es la probabilidad de obtener ese valor. Lo que nosotros obtuvimos en nuestro experimento con Pickle-Rick fue 32 aciertos en 50 ensayos. Y lo que queremos saber es cuál es la probabilidad de obtener 32 o más aciertos en esta distribución. Para eso tenemos que calcular el p-valor. Eso es el p-valor, esa probabilidad. Y usualmente esto antes se obtenía de tablas, o hoy lo podemos obtener a partir de Excel o del panel de datos Quanti, que vamos a ver en un minuto, pero que ya habrán visto. Y lo que sabemos entonces es que nuestro p-valor es 0,03. Ahora les pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos, en vez de, si Pickle-Rick en vez de adivinar 32 veces hubiera adivinado 30 veces, o si hubiera adivinado 35 veces, o si hubiera adivinado 27 veces? ¿Cómo cambiaría este p-valor y qué podríamos concluir? Vamos a verlo. Bien, acá estamos en quanti.sico.edu.uy, podemos ir al panel de análisis de datos, y en el panel de análisis de datos podemos ir a ver las distribuciones. Y vamos a elegir la distribución binomial. Tenemos varias acá, la normal, t-student, chi cuadrado. Estas las van a ver en los próximos videos, en la próxima unidad. Hoy nos vamos a concentrar en la binomial. La binomial, como les decía, se define por dos valores. El valor de la proporción de aciertos, en este caso 0,5, lo podemos mover, pero queremos estar en 0,5, y el número de intentos o el número de ensayos, en el caso de nuestro experimento era 50. ¿Sí? Acá vemos la distribución binomial, tal como lo veían en la presentación. Lo que vamos a pedir es que calcule el p-valor. Para eso me va a preguntar cuáles fueron la cantidad de intentos positivos. Y habíamos dicho que la cantidad de intentos positivos era 32. Los vemos acá marcado en rojo, todas las barras que están de 32 hacia la derecha, o sea, y el p-valor va a calcular esa área, la probabilidad de obtener 32 o más aciertos en esta distribución, y vemos que el p-valor es 0,03, tal como les comentaba antes. Pero una de las preguntas que nos hacíamos es ¿qué hubiera pasado si Pickle-Rick en vez de 32 veces hubiera acertado 25 veces? Esto deberían poder contestarlo sin hacer ningún cálculo, porque lo veíamos en la distribución anterior. ¿Cuál es la probabilidad de acertar 25 veces? De 50 si al azar acierto la mitad. Y bueno, la probabilidad es 0,5 justamente. Si tiro a invocar, la mitad de las veces le voy a invocar. Y eso está representado por el área marcada en rojo acá. ¿Qué pasa si hubiera Pickle-Rick acertado 30 veces? Entonces el p-valor sería 0,1. Vemos que cuanto más aciertos tienen y cuanto más se aleja de lo esperado por azar, o sea, cuanto más se aleja de 25, el p-valor va bajando. Este que vemos acá es el p-valor para 34 aciertos y es 0,007. ¿Sí? ¿Y qué significa este p-valor? Quiere decir que es muy improbable que tirando al azar, que eso es lo que esta distribución representa, le invoque 34 veces de 50. Y es más improbable que tirando al azar le invoque 40 veces de 50. Este 0 en realidad es un 0,00000 algo que está redondeado en 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es este p-valor del que tanto hablamos? ¿Cuál es la probabilidad de haber observado el valor del estadístico que observé, dada la distribución definida por la hipótesis nula? En este caso, la hipótesis nula indicaba que la proporción de aciertos sería 0,5 o menor. ¿Qué puedo concluir entonces? Repasemos. Primero hicimos una hipótesis. La hipótesis nula era que la proporción de aciertos iba a ser menor o igual a 0,5, y la hipótesis alternativa que la proporción sería mayor a 0,5. Obtuvimos un estadístico, en este caso era la cantidad de aciertos o la proporción de aciertos. Obtuvimos el valor de ese estadístico, en este caso 32 aciertos, o el equivalente de la proporción, que es 0,64 aciertos.
Ese estadístico tiene una distribución muestral conocida, en este caso es la distribución binomial. La distribución binomial se define por la cantidad de ensayos y por la probabilidad de acierto. En este caso eran 50 ensayos y la probabilidad de acierto era 0,5 porque había solo 2 opciones de respuesta posible. Obtuvimos el p-valor, que es la probabilidad de obtener 32 aciertos en una distribución binomial de 50 ensayos, que era 0,03. Lo contrastamos con alfa, que es un valor que viene dado, que es arbitrado y consensuado, y es 0,05. ¿Y qué podemos concluir? Sabemos que 0,03 es menor que 0,05, por lo tanto, lo que vamos a hacer en este caso es rechazar la hipótesis nula. Rechazamos que en la población la proporción de aciertos sea menor o igual a 0,5. ¿A qué refiere la población en este caso? A todos los posibles experimentos que podría hacer. Si en vez de hacer 50 ensayos que acabamos de ver, hacemos otros 50 ensayos y después otros 50 ensayos o 100 ensayos o 1000 ensayos, de todos los ensayos posibles, todos los experimentos posibles que podríamos hacer, ¿cuál sería la proporción de aciertos? Entonces el concepto de población es como un concepto abstracto en ese sentido, porque es todos los experimentos posibles que podría hacer. Y entonces lo que podemos concluir es que si hiciera todos esos experimentos posibles, la proporción de aciertos en esa población sería menor a o igual a 0,5. Esto parece aportar evidencia a favor de que Pickerick puede adivinar lo que está pensando, aunque no lo confirma.